No cabe duda que el sistema frontal de viento y lluvia que nos afectó por 5 o 6 días con bastante fuerza entre el 21 y el 26 de junio recién pasados han provocado un nivel de afectación que todavía no ha sido del todo cuantificado. Es más, estamos monitoreando aquí algunas consecuencias que hemos podido evidenciar con nuestros propios ojos y nuestros propios equipos en terreno, por ejemplo, en el río Maule, que dejó estragos millonarios, incluso afectando a más de 200 agricultores de forma directa en la ribera norte del río Maule, en la comuna del mismo nombre, entre el sector de Tres Esquinas por el oriente hasta Linares de Perales, La Villa, que es donde se juntan los ríos Claro con el Maule, por la crecida también del cauce, sumándole, por ejemplo, también la acción desarrollada por el embalse Colbún del vaciamiento de aguas, que estuvo a punto de hacerlo colapsar, y eso también provocó que aguas abajo ocurriera toda una situación que, sumado al sistema frontal, tuviese un grado de afectación mucho mayor. Casas perdidas, localidades anegadas, Licantén, el más claro ejemplo, como también pérdidas aquí muy cerca, en orilla de Purapel, en San Javier, en el río Loncomilla, en Villa Alegre, donde los cauces se desbordaron y causaron afectación. Entre Linares y Melosal, por el sector de Palmilla, hay problemas con el puente Sifón. Varias zonas se mantienen sin conectividad. Hay una persona desaparecida todavía en la precordillera de Linares, una víctima fatal que debemos lamentar ya confirmada, el bombero Robinson Altamirano, quien fue declarado en las últimas horas como ciudadano benemérito póstumo de la comuna y que dio su vida intentando rescatar a personas aisladas. Estuvo desaparecido por casi una semana hasta que finalmente su cuerpo fue encontrado y fue despedido por toda la comuna de Linares con los más altos honores de un bombero, un héroe para la comunidad. Pero también hay otro tipo de consecuencias que algunos empleadores pudiesen darle una interpretación que no necesariamente se acorde con la realidad. ¿Qué duda cabe? Hay problemas de conectividad que nos impactan de manera directa. La Ruta 5 Sur, kilómetro 249, Puente Lircay, donde se generó un socavón el 24 de junio que mantiene ese viaducto interrumpido porque una de las cepas, una de las vigas, más bien digo, uno de los pilares del puente se encuentra con problemas y además hubo pérdida del terraplén hacia el resto de la ruta, hay que realizar un trabajo mucho más profundo, son 2 o 3 semanas en las cuales la carretera va a estar segregada a una sola pista por ese tramo y eso ha provocado gran congestión vehicular que ahora en estas vacaciones de invierno no se ha notado tanto, pero una vez que vuelva la actividad productiva en masa a partir del 17 de julio, si es que todavía continúa el desvío para entonces, naturalmente que estamos hablando de una situación muy compleja. Para la zona alta de Linares, donde nos ven por la señal de Multicom, también evidentemente que hay varios problemas, personas aisladas, personas damnificadas que han perdido absolutamente todo. Pero fíjese que el sistema frontal no tiene que ser causal de despido, y así lo aborda un artículo del Diario Financiero que queremos compartir con usted en esta tarde, porque el sistema frontal claramente ha dejado secuelas muy duras, severos daños en diversas infraestructuras, más de 12.000 personas aisladas, más de 5.000 personas albergadas, no en el Maule, sino que entre las regiones de Valparaíso, Metropolitana, de O'Higgins, nuestra región, la del Ñuble y la del Biobío, todas estas mencionadas que se encuentran como zona de catástrofe ante la magnitud de los embates de la naturaleza, que tal como estamos observando allí, por ejemplo, en la zona de Los Queñes, en la precordillera de Curicó, sufrió el desborde del río Mataquito, del río Lontué, y evidentemente que como el agua tiene memoria, inundó terrenos que para muchos, con el paso de las décadas, eran suelos seguros para poder cultivar o para construir. Y bueno, resultó ser que la naturaleza nos demostró una vez más que no podemos doblegarla. Muy por el contrario, debemos entender de que hay zonas donde sí se puede edificar y otras donde en definitiva es mejor volver a pensarlo o definitivamente abandonar esas zonas y volver a pensar nuestro futuro, lo que cuesta muchísimo en los tiempos actuales. Pero
una cosa es clara, y esto tiene directa relación con lo que indica la Dirección del Trabajo, que los trabajadores afectados por el sistema frontal no pueden ser llevados a un despido por las consecuencias. Hay un raconto bien acabado que hace este periódico. Nos vamos a ir, por ejemplo, a lo que mencionó el pasado 28 de junio, donde las autoridades habían informado entonces, en un balance del sistema frontal en la zona centro-sur, de una gran cantidad de personas que habían resultado con afectación. Ya no estamos afectados por el sistema frontal, ya pasó, decía el 28 de junio recién pasado, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien lamentó que este sistema frontal haya dejado consecuencias muy severas en las regiones donde se decretó este estado de catástrofe. Además, la estatal chilena Codelco, que es la mayor productora mundial de cobre, dijo que aún están evaluando el impacto de las operaciones de las intensas lluvias que han caído en la zona central, según la agencia informativa Reuters. La minera aún mantiene detenidas algunas operaciones en la mina La Estrella, o la minera Estrella El Teniente, que es la más relevante dentro de su campo de acción, ubicada en la zona montañosa de Rancagua. El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, señaló que condonarán y reprogramarán créditos INDAP de agricultores afectados por las inundaciones y temporales de los últimos días, tal como se hizo en el verano con los damnificados por incendios forestales. Hace una semana, de hecho, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, estuvo visitando varias comunas de la región del Maule. El catastro de afectación llegaba a 32 escuelas y liceos y más de 130 jardines infantiles, que tuvieron daños en diversos grados, desde una gotera hasta pérdidas totales. El Liceo Augusto Santelices de Licantén, por ejemplo, que mantenía la biblioteca con toda la historia de esa comuna, se inundó. La biblioteca también se perdió. Hay mucha gente que hoy no puede trabajar porque perdieron los suelos de cultivo, porque no pueden llegar a sus puntos de trabajo porque se cayó un puente, que es lo que ocurre, por ejemplo, en la precordillera de Linares o incluso en la precordillera de Talca, donde la ruta internacional del Pehuenche va a estar cerrada de forma indefinida porque hubo varios problemas río abajo, desde la laguna del Maule, si tomamos en cuenta lo que ocurrió, por ejemplo, en la zona del Médano, un lugar de turismo de muchísimos años, y que prácticamente esas pozas naturales se perdieron con el paso y la fuerza del río Maule, la pérdida y destrucción total de la bocatoma de Armerillo, que permitía también la conducción de aguas para el riego. Hay zonas que van a verse muy afectadas de aquí a la primavera. Es urgente. Hay predios cultivables, lo decíamos recién, en la comuna de Maule, superficies que quedaron tapadas por el barro, o bien los desechos que traía el río, palos, piedras, rocas. El agua literalmente mordió varias orillas. Predios que antes tenían una extensión territorial hoy se han visto acotados justamente porque el cauce destruyó lo que había alrededor, o el agua también cambió su propia manera de avanzar. Y es por lo mismo que hay una instrucción bien clara por parte de la Dirección del Trabajo, que publicó un dictamen que explicita con claridad que la necesidad de entender a los trabajadores es fundamental. Aquellos que no pueden presentarse a trabajar por los efectos del sistema frontal de viento a lluvia, por su ausencia, porque no pueden llegar a trabajar porque quedaron aislados, que no son todos, pero sí un número importante, ese aislamiento o esa imposibilidad de llegar a su punto de trabajo no puede ser considerada bajo ninguna circunstancia como una causal de despido. En el ámbito de las empresas, los empleadores deben tomar todas las medidas de seguridad y protección para sus trabajadores. Hay algunos que perdieron sus casas, algunos que perdieron familiares, algunos que perdieron los ahorros de toda la vida, algunos que quedaron a un lado de un camino y el trabajo está al otro y no hay puente, ni siquiera otra manera de poder llegar. Y habrá que esperar hasta que la Dirección de Vialidad o alguna empresa privada o algún municipio o el gobierno regional, en la región que sea, pueda buscar los mecanismos que permitan ir cerrando estas brechas y fortaleciendo nuevamente las conexiones viales
para poder restaurar en parte la normalidad como nosotros la conocíamos. Otra cosa que también debemos monitorear con cierto grado de cuidado y de responsabilidad, y que lo hemos conversado aquí en el programa, y también lo hemos abordado en nuestros servicios informativos en Voz Regional, el noticiero principal de Canal 30. Ya lo decía, por ejemplo, el destacado académico y ciertamente estudioso en la materia, el agroclimatólogo del Centro de Investigación y Transferencia en Riego y Agroclimatología CITRA de la Universidad de Talca, Patricio González. Estamos enfrentando un cambio climático que ha llegado con fuerza y que se ha graficado en sequía durante los últimos 15 años, o 16 tal vez, y esto también ha provocado un estrés en todos los suelos, los que se han visto saturados con agua en cuestión de 5 o 6 días. Y esos daños podrían tener también una calificación catastrófica que provoque que algunos de esos predios que históricamente eran ocupados también para la producción agrícola y forestal no se puedan volver a ocupar nunca más para lo que estaban destinados en algún momento, producto de estas condiciones. Otra cosa que también han dicho algunos expertos en materia meteorológica: ya no se puede proyectar la carta sinóptica ni anticipar un pronóstico como se hacía hasta antes de este fenómeno climático con 2 semanas de antelación, porque el cambio climático ha causado grandes estragos que incluso ya es poco posible proyectar la condición del clima de aquí a un mes, a lo sumo 2 semanas, y con cierto grado de imprecisión, con una alta probabilidad de que cierto fenómeno suceda como anticipan los modelos probabilísticos, pero ya no con esa certeza que en algún momento uno pudiese decir: de aquí a 2 martes más va a llover 25 milímetros de lluvia, por citar un ejemplo. Ya no, sabemos que va a llover, pero no sabemos cuánto va a llover, hasta que ya el fenómeno en sí mismo suceda. Es más, ocurrió esta otra situación producto del sistema frontal de viento y lluvia, que todavía hay que ver si se atribuye al fenómeno de la niña o al fenómeno del niño, porque llegó prácticamente en el deadline entre el fin de un fenómeno y la irrupción del otro, si es que fueron los dos que se potenciaron. Es un tema que de aquí a algunas semanas o meses ya va a poder tener algún grado de claridad desde el punto de vista de la investigación. Pero como sea, llovió tan alto que eso provocó los estragos hacia abajo, por debajo de los 3.100 metros de altura. Y en consecuencia todos esos daños todavía se están midiendo. Hay mucha gente que se quedó sin la posibilidad de llegar a sus puntos de trabajo. Y es por lo mismo que hay que tomar muy en serio esta indicación que entrega la Dirección del Trabajo y que pretendemos en próximos capítulos del programa o en los diferentes espacios de Canal 30 poder ir abordando con especialistas en la materia. Pero nos quedamos con esta indicación que está fechada del pasado 27 de junio. La Dirección del Trabajo publicó ese día, que fue martes, un dictamen que explicita, que aclara a rajatabla que hay una necesidad, que es la de entender a aquel trabajador o trabajadora que por consecuencia del sistema frontal no pueda llegar a cumplir con su labor de forma presencial o incluso telemática, porque hay localidades que permanecen sin energía eléctrica, otras que permanecen sin agua potable e incluso sin servicios de telefonía móvil de ninguna clase, razón por la que están prácticamente incomunicados, y por lo mismo se han establecido enlaces aéreos, se han buscado también diversas herramientas, incluso mediante la infantería de equipos de emergencia y de rescate que están colaborando para subsistir, ayudar en el abastecimiento y el cuidado de aquellos que se encuentran todavía aislados, y quién sabe hasta cuándo, porque recién estamos condensando los primeros atisbos, los primeros resultados de una emergencia que, claro, a todas luces nos impacta, nos sobrecoge con lo que ha pasado en la precordillera de Linares, como asimismo también en la comuna de Licantén, que es a todas luces la pérdida más cuantiosa respecto de este fenómeno climático. Y son los vecinos de Licantén, que por ejemplo no tienen ropa para poder ir a trabajar. ¿Qué va a pasar con todos ellos? Pues bien, deberán acogerse a este dictamen
de la Dirección del Trabajo, que ha sido bastante clara. Así que no lo olvide, si usted tiene alguna duda o ha sido víctima de despido producto del sistema frontal, porque usted fue víctima de la situación, llegó a trabajar 2, 3, 4, 5, 6 días, una semana después de que ocurrió el fenómeno y lo han despedido, acérquese a la Dirección del Trabajo porque ese empleador o esa empleadora está incurriendo en una infracción. Llegamos así al final de este capítulo de nuestro programa El 30 Te Ayuda, y eso es lo que pretendemos hacer, ayudarles a todas y a todos, a acoger sus necesidades, sus requerimientos, todas esas situaciones que para usted sean merecedoras de ser analizadas y abordadas para ser expuestas ante la opinión pública en la pantalla de Canal 30 Loncomilla. Las vías de comunicación totalmente disponibles. No las olvide, apúntelas. Teléfono 73-256-1630, 73-256-1630. Estamos también en WhatsApp, el más 569-6864-8989, más 569-6864-8989. En nuestro fanpage nos puede dejar un mensaje, una publicación, un comentario en el facebook.com/Canal 30 Oficial o visitando nuestro sitio en internet www.canal30.cl. La invitación está extendida a seguir con nosotros en la sintonía. A las 9 nos vamos a enterar de los principales hechos del día en Voz Regional. Y en un ratito, contigo en la tarde. Que le vaya bien.